¿Quieres conocer los tipos de ingresos de los millonarios que los diferencian de alguien común y corriente? En este video tendrás una idea más clara de las estrategias que ellos utilizan para estar en lo más alto, donde tú también puedes estar. Se dice que el millonario promedio tiene alrededor de 7 flujos de ingresos. La persona promedio generalmente solo tiene uno, y suele ser de su trabajo, lo que puede ponerlos en una posición financiera vulnerable. Si observas al millonario promedio, es cierto que tiene más de un flujo de efectivo que genera ingresos. Ahora bien, no todos los tipos de ingresos son iguales. Algunos son activos, algunos son pasivos y algunos son una mezcla de ambos. Algunos están muy grabados y otros pueden aprovecharse para no tener impuestos en absoluto. Así que hoy repasamos los tipos diferentes de ingresos que el millonario promedio tiene en su cartera. Si te gustan los videos sobre negocios y dinero, asegúrate de suscribirte y presionar el botón de campana para no perderte ninguno de nuestros valiosos videos. Y empecemos. La primera y más común fuente de ingresos es el ingreso del trabajo. Esto es lo que obtienes de un trabajo. Esto incluye al trabajador promedio hasta el director ejecutivo. Muchos directores ejecutivos siguen siendo empleados de una empresa. Otros profesionales, como médicos o enfermeras, también se incluyen en esta categoría. El ingreso ganado es cuando intercambias tiempo por dinero. Eso es lo que se llama ingreso activo. Esto también puede incluir a trabajadores independientes. Los ingresos obtenidos suelen ser el punto de partida para muchos millonarios hechos a sí mismos. Aquí es donde comienza la persona promedio, y es una buena manera de comenzar, especialmente si tu trabajo te permite mantenerte a ti mismo y a tu familia. Pero la parte peligrosa es permanecer en esta categoría, porque este tipo de ingresos aprovecha tu tiempo, del cual tienes una cantidad limitada. Solo tienes 24 horas en un día, como todos los demás. Por lo tanto, siempre hay un techo sobre cuánto dinero se puede ganar en esta categoría. Esta es también una de las formas más altas de impuestos sobre la renta. Los impuestos en esta categoría pueden llegar hasta el 40% de sus ingresos, lo que significa que algunas personas en esta categoría pagan casi la mitad de sus ingresos e impuestos sobre sus ingresos. Esto es excelente como punto de partida, pero debemos saber que otros tipos de ingresos existen. La segunda fuente de ingresos son los ingresos por ganancias. Este es el ingreso producido por la venta de productos o servicios, por más de lo que cuesta fabricarlos o comprarlos. Aquí es cuando pasamos del empleado al empresario. En el pasado, iniciar un negocio requería una inversión significativa para comprar o fabricar el producto, pero se ha vuelto mucho más fácil en los últimos años con la ayuda del Internet, ya sea que venda un producto físico o un producto digital. Si vende un producto a un precio más alto de lo que cuesta fabricarlo o comprarlo, está obteniendo ingresos. Ahora bien, esto puede ser tanto ingresos activos como ingresos pasivos, dependiendo de tu modelo de negocio. Si haces las cosas tú mismo y las vendes, entonces es un ingreso más activo y un poco más difícil de escalar. Pero si creas el diseño del producto y tienes algún fabricante que lo cree por ti o haces un producto digital, tiene el potencial de convertirse en una forma pasiva de ingresos. Hay dos tipos de ingresos por ganancias individuales o de pequeña escala en los negocios o altamente escalables. La escala individual o pequeña es cuando creas el producto tú mismo o cambias los productos manualmente como en el mercado de eBay o Facebook. Y esa es una excelente manera de agregar una fuente adicional a tus ingresos. Los ingresos de ganancias escalables provienen de establecer un negocio y tener un fabricante. Por ejemplo, que produzca tus productos en lugar de hacerlos tú mismo. De esta manera liberas tu tiempo para concentrarte en otros aspectos de tu empresa, como ventas o marketing. Otro ejemplo reciente de negocios altamente escalables es el uso de productos digitales, dado que no requieren almacenamiento, envío o incluso fabricación continua. Los productos digitales son extremadamente escalables. Ahora bien, estos dos tipos de ingresos por ganancias se graban de manera diferente. Si usted es un individuo que cambia o crea sus propios productos físicos a pequeña escala, es probable que pague los mismos impuestos que los ingresos del trabajo. Pero si crea un negocio, es posible que pueda aprovechar muchas degradaciones fiscales al formar una empresa o una corporación. La tercera categoría de ingresos son los ingresos por intereses. Obtiene ingresos por intereses cobrando intereses sobre el dinero que prestó. Ahora, en realidad no nos referimos a prestar dinero a tus amigos. Por lo general, esto no es una buena idea. Pero hay algunas formas de crear esta forma de ingresos prestando dinero al banco en forma de CD bancario, prestando dinero a empresas en forma de bono, o prestando dinero al gobierno en forma de letras del tesoro. Por lo general, estas son formas más seguras de invertir tu dinero, pero no son las más lucrativas. Muchos de estos tienen una tasa de retorno de entre 1% por año. Ahora puede haber algunas otras formas de hacerlo con un poco más de creatividad y mayores ganancias, pero con mucho más riesgo. Esta es una forma pasiva de ingresos porque en la mayoría de los casos no es necesaria tu participación activa. Ingresos por dividendo, número 4. Los ingresos por dividendo son cuando inviertes en acciones que pagan parte de sus ganancias a sus accionistas.
Cuando compras una acción en una empresa, te conviertes en accionista. Cada vez que la empresa en la que has invertido reporta ganancias, enviará un cheque a sus accionistas, generalmente cada trimestre. Como accionista, usted es copropietario de la empresa. Entonces, en las empresas que distribuyen dividendos, obtienes una parte de las ganancias de la empresa. Ahora, según el tipo de dividendo que tenga, puede pagar una tasa impositiva más baja con dividendos calificados. Si ganas menos de $38.600 en ingresos ordinarios, paga 0% de impuestos sobre sus ingresos por dividendos y alcanza un máximo del 20% si gana más de $425.000, que es mucho más bajo que el ingreso del trabajo, que puede llegar hasta una tasa impositiva del 40%. Número 5. Ingresos por alquiler. Los ingresos por alquiler generalmente provienen de la compra de bienes inmuebles y su alquiler a otras personas. Ahora, no necesariamente tienen que ser alquileres de casas. Esto también puede incluir propiedades comerciales, que son bienes inmuebles que se pueden alquilar a empresas, o bienes inmuebles industriales, que se alquilan a fabricantes. Los ingresos por alquiler no tienen que provenir de bienes raíces. Específicamente, hay otras formas de generar ingresos por alquiler a menor escala. Por ejemplo, muchas personas alquilan equipos para diversas industrias, o sus automóviles o instrumentos, entre otras cosas. Los ingresos por alquiler son cualquier ingreso producido por prestar una propiedad a otra persona a cambio de dinero. Número 6. Ingresos residuales y regalías. Este tipo de ingresos es cuando se le sigue pagando después de terminar su trabajo, ya sea que trabaje en una película que se sigue viendo, escribió un libro que se sigue vendiendo o más recientemente, si creó un canal de YouTube que se sigue viendo. Los ingresos por regalías son una forma de ingreso residual. Los ingresos por regalías son el dinero que ganas al permitir que otras personas usen tus ideas o propiedades para ganar dinero, como música o libros. Los artistas musicales, por ejemplo, permiten que los servicios de transmisión y los sellos discográficos produzcan y vendan su propiedad al público. Por lo tanto, obtener regalías cada vez que se produce o vende una canción o cuando alguien compra un disco es algo similar cuando una editorial imprime y distribuye un libro. Mientras la gente siga comprando el libro, el autor seguirá ganando dinero. Ahora puede haber múltiples regalías recaudadas de la misma propiedad. Un gran ejemplo de esto es la autora J.K. Rowling. No solo obtuvo regalías de las ventas de sus libros, sino también de la adaptación de sus libros en películas y de la mercadería basada en sus personajes. Aunque han pasado 20 años desde que salió el primer libro de Harry Potter, J.K. Rowling, la autora, todavía cobra regalías. Siempre que la gente compre mercadería, alquile o transmita películas o compre libros, ella recibe pagos de regalías porque esos productos se basan en su propiedad original. Ganancias de capital. Número 7. Los ingresos por ganancias de capital son cuando se vende un activo que se apreció en valor. Los más comunes son inmuebles y las acciones, pero existen muchos otros activos. Por ejemplo, si compró una propiedad inmobiliaria por $180.000 y la vendió por $250.000, ganó $70.000 en ganancias de capital. Lo mismo ocurre si compró 100 acciones de una empresa a $20 por acción y las vendió a $120. Ganó en total $10.000 en ganancias de capital. Ahora bien, esto es diferente a los ingresos por ganancias porque no está comprando o fabricando un producto y vendiéndolo para obtener una ganancia. Aquí tienes activos que se aprecian en valor de mercado. No tienes mucho control sobre el aumento del valor, pero lo mejor de las ganancias de capital es que los impuestos pagados sobre este tipo de ingresos son mucho más bajos que la mayoría de las otras formas de ingresos. El impuesto a las ganancias de capital oscila entre el 15% y el 20%, según la cantidad ganada, y puede bajar hasta el 0%, como en el caso de los bienes raíces. En muchos casos, si utiliza las ganancias de capital que obtuvo de una propiedad inmobiliaria y las reinvierte en el mercado, es posible que no pague ningún impuesto. Puede aumentar su patrimonio neto libre de impuestos. Cuando construimos nuestros ingresos, la mayoría de nosotros conocemos solo una o dos formas de generar ingresos, pero conocer los diferentes tipos de ingresos y cómo se generan nos brinda una mejor oportunidad de agregar diferentes fuentes de ingresos a nuestra vida. Pregúntate qué fuentes de ingresos te suena mejor y cuál agregarás a tus ingresos a continuación. Asegúrate de dejar tus respuestas en los comentarios acá abajo. Siempre nos gusta ver lo que tienes que decir. Suscríbete y deja tu like para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Nos ayudaría mucho a crecer. Como siempre, gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.